Bueno, vamos, queridos amigos, estamos haciendo este live porque acaba de ocurrir hace unos momentos un terrible atentado en la ciudad de Trujillo. La verdad que esto es muy preocupante. La verdad que esto es algo que no podemos nosotros seguir soportando. Me he permitido hacer este live a esta hora. Normalmente no lo hago, pero es, creo, importante pronunciarnos. Es importante que la ciudadanía diga ya basta con lo que está sucediendo en este momento. Hace aproximadamente una hora ha habido un atentado terrorista en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad de Trujillo. Han dinamitado una propiedad, un negocio odontológico, seguramente por el tema de las extorsiones, seguramente por actos terroristas, porque ya no se puede llamar de otra manera. La forma en cómo han actuado estos desgraciados, poniendo este artefacto explosivo, ha hecho volar aproximadamente 1 kilómetro a la redonda los vidrios de las casas, y seguramente hay heridos y seguramente hay mucha gente perjudicada en este momento. Por ahora seguramente ustedes no lo ven en las noticias porque no lo están sacando en las noticias, pero sí nos están haciendo llegar, y a mí en lo personal me están haciendo llegar muchos videos respecto a esto, respecto a este tema que acaba de acontecer. Yo no sé qué más tenga que suceder, yo no sé qué es lo que tenga que pasar en el país para darnos cuenta de la desgracia en la que estamos viviendo. No solamente es el hecho de la situación económica que están viviendo miles de peruanos, sino que la inseguridad ciudadana se está encargando de destruir a los pequeños empresarios, a los pequeños emprendedores, y muchos peruanos se están yendo del país a consecuencia de la ineficiencia, de la incapacidad de quienes nos están gobernando. Mientras el señor César Acuña se está yendo de viaje, de vacaciones, las veces que le da la gana, mientras exista la inoperancia en una región que el día de hoy necesita y urge de seguridad ciudadana, los delincuentes se aprovechan de ello y nos están ganando la batalla. Así empezó los años 80 en mi región Ayacucho. Empezaron quemando un ánfora, empezaron atacando a las comunidades campesinas y terminaron asesinando pueblos enteros. Y el presidente Belaúnde hacía saber que lo que estaba aconteciendo en aquel momento eran simplemente abigeos, que supuestamente eran simples ladrones. Y no fue así. Fueron terroristas que se fueron capacitando ideológicamente, se fueron capacitando en movilización y en portar armas, y terminaron destruyendo la región Ayacucho, terminaron destruyendo el país, terminaron asesinando a más de 70,000 peruanos. A la fecha, queridos amigos, en lo que va de este año, ya hemos superado la cantidad de ciudadanos asesinados, ciudadanos inocentes asesinados por esta ola delincuencial que nos está ganando la batalla a comparación del 2024. Es decir, seguramente al concluir este año vamos a duplicar la cantidad de asesinados por esta horda terrorista delincuencial que se está enquistando en nuestro país, por la minería ilegal, por la cobra de cupos, por el narcotráfico y por políticos corruptos que se coluden con estos miserables, y lamentablemente también por la Policía Nacional, como lo hemos visto hace pocos días, donde ha caído el que era el jefe
de la policía encargado de los Terna como parte de una organización criminal. Ya no sabemos, los ciudadanos que venimos luchando por la democracia de nuestro país, defendiendo justamente la paz de nuestra patria para no volver a caer en lo que nosotros ya caímos en los años 80 y 90. Pero los políticos hacen oídos sordos. A los políticos no les importa absolutamente nada. A estos políticos que se llaman lamentablemente políticos, pero no lo son, que se han enquistado en el Congreso de la República y en el Ejecutivo, en una sociedad que han coludido justamente para poder accionar en la corrupción sin fijarse en lo que está sucediendo en nuestra patria. ¿Hasta cuándo vamos a esperar, queridos amigos, que alguien haga algo por nosotros? ¿Quién va a hacer algo por esa gente que le acaban de dinamitar la casa en Trujillo, en la avenida Perú? 1 kilómetro a la redonda. Han tenido que utilizar demasiado artefacto explosivo para haber dinamitado, como han dinamitado, este pequeño negocio, que es seguramente algún médico odontólogo que ha tenido que sufrir las consecuencias de no haber pagado un cupo. Porque estos miserables te piden 50,000, 100,000 soles mensuales. Ustedes, sin ir muy lejos, se van a Villa María del Triunfo, a la zona de Paraíso Alto, donde he estado el día de ayer, donde hay una fila de combis que lógicamente esperan a sus pasajeros para movilizarlos de esas zonas que son los cerros de Villa María del Triunfo, acercarlos al tren o a las avenidas importantes porque están en una distancia muy lejana. Y apenas cuadras más abajo del paradero principal en Paraíso Alto están los extorsionadores que les cobran 10 soles a cada combi para que puedan salir a trabajar. Y nadie hace nada. Ni un solo policía en esa zona. Y aquel que no paga lo matan. Y la prensa lamentablemente no cubre esas noticias porque no llega a los lugares más peligrosos del país. Solo se enteran cuando algún ciudadano, como los ciudadanos en este momento de Trujillo, comparten la noticia y replican la noticia. Pero sin embargo, cuando hablan de hacer los grandes negociados para el país y hoy preocupados más por la campaña electoral, no les interesa absolutamente nada con lo que está pasando. ¿Quién le va a dar una reparación civil a estos hombres y mujeres del Perú que forjan un destino emprendiendo un negocio o acabando su carrera y abriendo un consultorio, como es el caso de este odontólogo que seguramente ha sido el perjudicado por no pagar los cupos? Esto no lo podemos seguir permitiendo. Este terrorismo que se ha enquistado en nuestro país con la fachada delincuencial, no lo podemos seguir permitiendo. El señor César Acuña está seguramente disfrutando tranquilo en su cama, porque estoy seguro que no le interesa lo que está ocurriendo en su región y seguro que se muere de miedo al poder salir a investigar qué es lo que está pasando. Todas las autoridades de Trujillo en este momento brillan por su ausencia en el lugar de los hechos. Y los ciudadanos preocupados en esto son los únicos que están detrás y preocupados porque todos esos vecinos que han sufrido este atentado lamentablemente seguro van a tener que ir a pernoctar a la casa de algún familiar porque se ha destruido toda la cuadra. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Les hablo como ciudadano, pero también les hablo como víctima del terrorismo. Nosotros estamos haciendo caso omiso a lo que viene aconteciendo en el país respecto a este tema, porque simplemente lo estamos dejando pasar y lo estamos viendo como si fuese una delincuencia común, y no es delincuencia común. Cuando un delincuente, un asesino, te mete dinamita a tu casa, ya no es un simple delincuente, es un terrorista, y hay que decirlo con nombre propio. Por más que TikTok seguramente quiera bloquear, como cada vez que hablo de estas cosas, TikTok bloquea los live. Estimados ciudadanos, tenemos que pronunciarnos nosotros, como en algún momento lo hicimos, en contra de un delincuente que nos quiso gobernar. Cuando lo hacemos muchas veces en contra de este Ministerio Público que muchas veces no hace nada. Hace poco sacaron una estadística desgarradora
el 92% de estos delincuentes que son capturados por la policía son liberados por el Ministerio Público. Y les aseguro mi vida que muchos de estos delincuentes que vienen ocasionando el terror en la ciudad de Trujillo han sido en algún momento capturados y han sido liberados por estos fiscales y jueces que lo hacen seguro por miedo o seguramente lo hacen porque están coludidos con la delincuencia. Nosotros no podemos, como ciudadanos, tener que esperar de este gobierno incapaz y corrupto para poder realmente tomar acciones. Y las acciones ciudadanas que nosotros tenemos que hacer desde este momento es pronunciarnos y exigirle a este gobierno de que tome cartas en el asunto. Al ministro del Interior, hacerle un llamado desde este pequeño espacio. Pero esto también lo tienen que hacer ustedes. Porque no sirve de nada que solamente un ciudadano, 2 o 3, salgamos a hablar de este tema. Tenemos que hacerlo todos en comunidad. Porque nosotros, si no, no vamos a ser escuchados. Como presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo del Perú, estoy convocando el día de mañana a mi comité para poder no solamente pronunciarnos, sino exigir y pedir una audiencia pública con nuestras autoridades en el Congreso de la República y en el Poder Ejecutivo. Porque esto no se puede quedar así. Este es el inicio de las grandes acciones terroristas que van a tomar seguramente estos delincuentes que están coludidos con algunos políticos que están enquistados en el Congreso de la República y sabemos quiénes son. Sabemos quiénes se han coludido con los mineros ilegales que tanto daño le están haciendo al distrito de Patás. Sabemos quiénes son los que están defendiendo sus intereses y a consecuencia de ello están reflejando su accionar con dejar a estos delincuentes avanzar y arrasar contra todos los ciudadanos. Así es que, queridos amigos, desde aquí los convoco, los invito a, en principio, entrar a las redes sociales e indagar lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Trujillo. Yo he colgado en mi Facebook y en la plataforma de X unos videos de lo que ha acontecido este atentado terrorista en la ciudad de Trujillo para que vean la magnitud de la desgracia que estamos pasando. En los años 80 empezó en Ayacucho y Lima no se daba cuenta, no le importaba a la Lima centralista, hasta que les tocaron Canal 2, hasta que les tocaron Tarata. Ahí recién salieron a decir que el terrorismo estaba avasallando al país, cuando no se daban cuenta que ya habían matado a miles de campesinos y de ciudadanos en la región Ayacucho. Hoy están haciendo lo mismo en los lugares donde hay intereses económicos y están dinamitando familias, asesinando a choferes inocentes que trabajan para el día a día, para llevar un pan a su casa. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto sin decir absolutamente nada? Lo dijimos y lo pedimos. Esta presidenta no va para más. Es demasiado incapaz. No sirve para gobernar. Y este Congreso que se ha coludido con este gobierno, están haciendo todo lo posible para poder sostenerla hasta el próximo año. Y no solo sostenerla, sino también negociar los puestos del Estado. Todos los ministerios están enfocados en darle una porción de poder a todos estos miserables que no hacen nada por la seguridad ciudadana. ¿Estamos esperando acaso que nuevamente vengan y dinamiten Tarata nuevamente o algún canal de televisión para que recién reaccione este gobierno? ¿Qué estamos esperando nosotros los ciudadanos para seguir exigiendo, como lo hemos hecho a través de movilizaciones y marchas para sacar un gobierno corrupto? Hemos sacado a un golpista para que entre un incapaz que no sabe hacer absolutamente nada. Tenemos ministros que no hacen absolutamente nada y solo se toman la foto, como lo hicieron cuando viajaron al distrito de Santa Rosa en la frontera con Colombia. Queridos amigos, tenemos nuevamente que tomar acciones ciudadanas. Eso es parte de la responsabilidad de quienes amamos nuestra patria. Y esa responsabilidad es que cada uno de ustedes se manifieste a través de esta red social. Cuelguen un video de lo que ha acontecido en la ciudad de Trujillo el día de hoy. Cuelguen un video en su Facebook, en su Instagram. Y exijamos a este gobierno que tome cartas en el asunto. Hagamos una movilización si es necesaria. Pero tenemos que organizarnos como ciudadanía para no permitir
que nuevamente el país esté pasando por lo que ya hemos pasado. En el mejor momento de nuestra patria vienen nuevamente estos acontecimientos terroristas, delincuenciales. Nos están matando a miles de peruanos y no podemos seguir permitiendo. Yo no sé qué tenga que pasar para que cada uno de nosotros tenga que entrar en razón y empezar nuevamente a organizarnos para poder exigir que tomen cartas en el asunto, con este tema, con este problema tan garrafal que es el terrorismo. ¿Acaso estamos esperando que nuevamente maten a alguno de nuestras familias para recién reaccionar? ¿Acaso alguno de estos congresistas está esperando que le suceda algo a alguno de sus familiares para recién tocar el tema? Yo les voy a hacer acordar algo. Y solamente cuando los tocan a ellos recién reaccionan. Acuérdense del caso lamentable del hoy regidor Renzo Reyardo. Cuando fue congresista, atentaron unos delincuentes contra la vida de su hija, que gracias a Dios, la niña se salvó. Pero fue la única forma de que el excongresista Reyardo tome cartas en el asunto y las autoridades del Estado se pusieran las pilas para poder atacar con fuerza a la delincuencia en ese momento, e incluso sacó su programa Alto al Crimen, que dura hasta el día de hoy. ¿Acaso tenemos que esperar a que una desgracia suceda para que recién reaccione esta gente? Si ellos no lo hacen, tenemos que hacerlo nosotros. Esa izquierda parásita que está enquistada en el poder, que incluso está en la mesa directiva, jamás va a reaccionar, porque justamente buscan que esto suceda en el país para que sea un distractor de todos los actos de corrupción que están cometiendo en este gobierno corrupto. Y eso, si nosotros no lo denunciamos, no lo va a denunciar nadie. Yo les aseguro que mañana en las noticias van a ver delincuentes atentan con un local de un odontólogo y no va a pasar más nada. Y seguramente dirán, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Vamos a esperar hasta que nosotros no tomemos la determinación de ir a exigirle a este gobierno con una movilización ciudadana que convoque a todos los peruanos de bien, no solamente a pedir paz con nuestras banderas blancas, sino a exigir que tomen acciones. Y si no toman acciones inmediatas y necesarias, vamos a nosotros tener que exigir que se vayan a su casa. Yo lo vengo pidiendo hace muchísimos meses. Lo vengo exigiendo y conversando con muchos amigos que son autoridades, pero hacen oídos sordos porque lógicamente sus intereses van por encima del resto del país. Y eso sucede porque justamente somos tan irresponsables de no elegir bien a nuestras autoridades, porque tenemos ahí enquistados no a políticos, sino a grandes empresarios que se han metido únicamente a defender sus universidades, a defender sus negocios, sus empresas mineras. Ahí están. Y eso sucede cuando no entran políticos que sepan tomar mano dura y tomar decisiones. No sirve de nada tener a una autoridad, a un presidente que solamente hable y diga o haga las cosas a nivel empresarial cuando no tiene la valentía de tomar decisiones para firmar decretos de urgencia como los que se necesitan, pero no los decretos fantoches como los que ha hecho Dina Boluarte. No sirve de nada sacar a la fuerza militar si no hay inteligencia. Y la policía es muy capaz. ¿Por qué no se les abastece a la policía de lo que realmente requiere? Miren, les voy a ser muy sincero. Si bien es cierto, el país necesita con suma urgencia poder nuevamente reflotar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Fuerza Aérea, como los está haciendo comprando estos 24 aviones que le está costando al país 3.500 millones de dólares. Imagínense lo que se podría hacer tan solo con la 8ª parte de presupuesto en la compra de esos aviones para fortalecer a nuestra Policía Nacional. Y les voy a decir por qué me indigna tanto esto. En principio, porque yo soy víctima del terrorismo, porque he vivido en una región donde ha sido lamentablemente destruida por el accionar de Sendero Luminoso. Lamentablemente hemos perdido
miles de familias, amigos, por estas hordas terroristas. Y esa indignación con la que he crecido hasta el día de hoy por la ausencia del Estado, nuevamente se está repitiendo. Y cuando a veces me dicen, oye, pero ya pasó el terrorismo, ¿por qué sigues luchando en eso? Porque el terrorismo no pasó. Sigue y continúa el día de hoy. Y lo que acaba de pasar en Trujillo es una muestra de lo que está lamentablemente sucediendo en nuestro país, que nadie hace caso, a nadie le importa. Y fuera de eso, les voy a decir algo que me indigna mucho más. Fíjense ustedes, el presidente de la República tiene como representantes políticos a los prefectos y subprefectos, que le preguntaría a cada uno de ellos dónde están en este momento en la ciudad de Trujillo, qué están haciendo por tratar de averiguar y por tratar de brindarles seguridad, que esa es su función, a estos vecinos que acaban de ser dinamitados. Brillan por su ausencia porque se mueren de miedo, son unos cobardes que solamente están en esos cargos por ganar sus 3.200 soles. Y sin embargo, el Estado peruano, a través del Poder Ejecutivo y del Ministerio del Interior, mantiene a 2.111 prefectos y subprefectos en todo el Perú, gastando 76 millones de soles al año solo en el sueldo de estos funcionarios corruptos. Que muchos de ellos, y para que sepan los que están en Trujillo, 140 de esos prefectos y subprefectos son militantes de APP. Y sépanlo, para que puedan ustedes desde Trujillo exigir la eliminación de estos cargos absurdos que no sirven para nada y que esos 76 millones que se gastan en el pago de estos inservibles pase a manos de la Policía Nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que el 50% de la flota vehicular de la Policía Nacional está en desuso en este momento, está inservible. Y la mitad de estos vehículos ya no sirven para nada, pero hay todavía un 25% que se puede recuperar. Y es una cantidad enorme que ni siquiera la propia policía lo ha contabilizado. No sabe exactamente cuántas motos y vehículos existen que se pueden reparar, pero es una gran cantidad. Y se calcula que para poder reparar todos estos vehículos que están lamentablemente en desuso en el Ministerio del Interior, costaría 52 millones de soles. 52 millones de soles que se quejan y reclaman al Estado peruano, al Ejecutivo y al Congreso de la República que les puedan proveer de este presupuesto y que lamentablemente no los tienen. Los tendrían si eliminan de manera inmediata estos cargos absurdos que no sirven absolutamente para nada y tendrían 76 millones de soles al año para poder no solamente reflotar la flota vehicular que está dañada, sino también para comprar más armamento, para invertir en investigación policial, en capacitar a la Policía Nacional para que pueda capturar de manera inmediata a estos delincuentes, que saben dónde están, que saben quiénes son, pero sin embargo hacen oídos sordos. Hace pocas semanas he estado en la ciudad de Huacho y fui a visitar a una persona que tenía un pequeño negocio. Y en ese pequeño negocio, en las 4 horas que he estado plantado en la puerta de ese negocio en la ciudad de Huacho, he visto 5 motos, 5 delincuentes que iban a pedir su cupo de 20, 30 soles cada uno de ellos para no hacer daño a la familia de este señor. Y nadie hace nada. Y cuando preguntas y dices, ¿por qué no denuncias? Nos cansamos, señor Cappelletti, de denunciar, porque la policía lamentablemente está coludida con estos delincuentes. No todos los policías, yo creo que es una pequeña minoría de miserables que traicionan su uniforme, que traicionan a la patria. Y la ley de traición a la patria debería de recaer en estos malos policías que se coluden con estos terroristas, con estos delincuentes que andan asesinando a nuestra gente trabajadora, que trata de salir adelante. Y no podemos seguir permitiendo que esto venga sucediendo en el país. Yo les aseguro que si en el transcurso del año no se hace nada, vamos a no solamente duplicar la cantidad de muertos que hemos tenido ya en el 2024, sino que ese terrorismo que se está enquistando en la región de La Libertad, en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Patás, se va a venir a Lima, como ya los tenemos. Tenemos a muchos que andan dinamitando, metiéndoles dinamita, metiéndoles bala a toda esta gente
empresaria del Cono Norte, del Cono Sur, de San Juan del Lurigancho. Ellos son los que están pasando lamentablemente toda esta triste realidad. Cuando vengan a tocarles a Miraflores, a San Isidro, a San Borja, a estos distritos, a Barranco, y los empiecen a extorsionar, ahí los quiero ver. Seguramente ahí recién van a salir, como recién salieron cuando Pedro Castillo ya había ganado el gobierno, porque se morían de miedo todos estos cabrones cuando recién pensaban que se les iba a tocar sus grandes negocios, cuando temían que les quiten sus negocios, sus canales de televisión. Ahí recién salieron a defender, porque sabíamos quién era Pedro Castillo en ese momento. ¿Por qué no salían antes, cuando estábamos recién en el proceso de campaña? Se pudo haber evitado que 4,5 millones de peruanos se vayan del país y no voten. Se pudo haber evitado que los 40,000 ciudadanos que se fueron 2 o 3 días antes de las elecciones puedan votar y no estemos en esta desgracia lamentable que nos ha dejado Pedro Castillo con esta señora que está en el poder. ¿Por qué seguimos votando por César Acuña y su familia corrupta? ¿Por qué seguimos apostando por un partido político que no le sirve para nada al país, ni a su región? ¿Por qué seguimos apostando por gente que únicamente le hace daño a nuestra patria? Y nosotros seguimos callados, no decimos absolutamente nada. ¿Acaso estamos esperando que nos maten a uno de nosotros o a algún familiar para recién reaccionar y para recién decir voy a empezar a exigir por mis redes sociales? El espacio de las redes sociales, queridos amigos, se ha creado no solamente para compartir nuestras fotos, nuestras comidas, nuestros viajes, nuestros momentos gratos. También se han creado para poder difundir y denunciar estos actos que lamentablemente nos hacen daño a todos los peruanos. Y nosotros no podemos quedarnos callados ante tanta violencia que ya viene ocurriendo. El Estado peruano debe de manera inmediata cercar a estos delincuentes en la ciudad de Trujillo. Debe de mandar las Fuerzas Armadas a cargo de la Policía Nacional para que no solamente puedan ser disuasores. Las Fuerzas Armadas no solamente tienen que ser disuasivas en estos momentos. Nuestras Fuerzas Armadas están creadas justamente para poder accionar ante actos terroristas de esta magnitud, de gente que te viene y te mete una bomba a tu casa. ¿Quién nos va a defender ante ello? Seguramente si voy a solicitar garantías para mi vida, el prefecto que está ganando sin hacer absolutamente nada, lo único que me va a dar es un papelucho donde me va a decir vaya a la comisaría y usted exija de que le pongan un policía en su casa. La policía me dirá, señor, no puedo hacer eso, porque un policía en el Perú cuida a 500 peruanos. Y no alcanzan, lógicamente. Pero sin embargo, el Congreso sí tiene todas las gollerías y los congresistas tienen todas las gollerías del caso. ¿Cómo es posible que el Congreso de la República tenga 1.500 millones de soles de presupuesto cuando, por ejemplo, en el hospital Neoplásicas apenas tienen 555 millones para salvar vidas? Y lo que hacen en el Congreso con 1.500 millones es destruir las vidas de todos los peruanos. Realmente esto es indignante y es por eso que me manifiesto y siempre lo voy a hacer cada vez que haya un acto terrorista como este o un acto violentista o un acto de estos miserables rojetes asquerosos que siempre nos joden la vida y nos están destruyendo, y al quedarse ellos callados son cómplices de estos delincuentes. Por eso es que con estos miserables no se negocia, con estos miserables no se puede hacer ningún accionar en favor de la patria porque todo lo que tocan lo destruyen. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir a denunciar, queridos amigos, a través de nuestras redes sociales. Realmente estoy indignado por lo que acabo de ver en las redes sociales y por todos los videos que me mandan mis amigos de Trujillo, con quienes hemos salido a caminar a las calles para poder luchar en favor de la democracia de nuestro país. Y hoy están pagando los platos rotos por la incapacidad de un gobierno regional inútil, ausente, lógico, porque está dirigido por un corrupto asqueroso que ha creado un partido familiar a consecuencia nada más para defender sus derechos en las universidades que tiene alrededor del país y los miles de millones de dólares que se embolsica sin pagar un solo sol de impuestos.
Por eso es mi indignación, queridos amigos, y yo les pido a cada uno de ustedes, al margen de las simpatías políticas que puedan tener cada uno de ustedes y que son totalmente respetables, por favor, les pido que se pronuncien a cada uno de ustedes a través de sus redes, a través de sus historias, a través de un comentario en X. Exijamos, hagamos un hashtag no solamente de terrorismo nunca más, sino que hagamos un pedido formal a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, a la señora Dina Boluarte, que vuelvo a repetir, hace rato se debió de haber ido, pero lamentablemente es lo que tenemos en este momento y va a ser muy difícil que se la pueda sacar. ¿Por qué? Porque tiene asociado a todos los partidos políticos enquistados y bien pagados en todos los ministerios del Estado. Y es por eso que solo nos toca a nosotros hacer esa tarea, que es la tarea ciudadana, que es lo que nos compete a nosotros poder hacer, que es exigir que esta ola delincuencial pare. Y la única forma es que se tomen acciones. Y esas acciones necesariamente tienen que ser montando una policía capaz, dotándoles de infraestructura, de armamento y dándole las herramientas legales para que no los metan preso como lo hicieron con más de 800 militares que gracias a Dios hoy día se están librando de la cárcel después de haber estado 20, 25 años presos por defender nuestra patria. Y muchos de nuestros policías cuando toman acciones lamentablemente los meten presos, y los meten presos porque se están defendiendo la vida y vienen estos miserables de los derechos humanos a defender a los delincuentes. Y es con eso que tenemos nosotros que luchar, contra eso. Tenemos que exigirle al Estado peruano que de una vez por todas nos salgamos de esta corte que no sirve para nada, más que para cobrarnos cada año los 3 millones de dólares que se le tiene que pagar. Y encima se van en contra nuestra a favor de los delincuentes y todavía exigen que nuestra Policía Nacional de manera individual los tenga que indemnizar a estos delincuentes cada vez que los matan, porque están defendiendo al ciudadano y están defendiendo su vida. Y contra eso es que nosotros tenemos que luchar. Y la única forma y la única herramienta y nuestra arma para poder luchar es las redes sociales. Es la única manera de exigir para poder hacer un cúmulo de pedido a través de toda la ciudadanía y seamos al menos las personas que estamos conectadas el día de hoy y que les agradezco su tiempo, ser eco de lo que viene sucediendo en la ciudad de Trujillo. Exijamos todos que este Estado se porte con algo, que este Estado haga algo por los ciudadanos que están perdiendo la vida en manos de estos delincuentes, asesinos, terroristas, que nos están dinamitando, que nos están metiendo bala. Da terror subir a un microbús, porque no sabes en qué momento te va a tocar. Y si estás recorriendo Ate, San Juan del Lurigancho, Los Olivos, Comas, Caraballo o San Juan de Miraflores, Villa María el Triunfo, Villa El Salvador, corres el riesgo de ser baleado. Y eso no lo podemos permitir. ¿Hasta cuándo vamos a lamentar más pérdidas humanas? En los años 80 y 90 ya hemos lamentado más de 70,000. Sumen desde el año 2015 hasta la fecha, van 20,000 peruanos asesinados en manos de los delincuentes terroristas extorsionadores. ¿Cuántos muertos más queremos en el Perú para darnos cuenta de lo que nos está sucediendo y permitirle a estos miserables que ya aprendieron, lamentablemente, la porquería y se coluden entre ellos para tomar los cargos políticos? El Ministerio de Salud está en manos de APP, el Ministerio de Transportes está en manos de APP y solamente ponen trabas a los que quieren hacer obras y le ponen trabas a quienes quieren emprender un pequeño negocio. Y cuando destraban esas trabas estos pequeños empresarios, emprendedores, viene la SUNAT y los empieza a cogotar. Y si no viene la SUNAT, los acogotan los delincuentes miserables, como lo que han hecho el día de hoy con este centro odontológico, donde les han metido una dinamita que ha retumbado 1 kilómetro a la redonda. Y todas las calles están con todos los vidrios rotos. Lo mismo que pasó en Tarata acaba de acontecer en Trujillo.
Y nosotros no podemos quedarnos callados. Yo no me voy a quedar callado. Yo voy a tener que ser esa voz ciudadana como representante de las víctimas del terrorismo para gritarlo si es necesario y hacer lo que sea necesario para ser escuchados, porque no podemos permitir que más familias se destruyan, que existan más huérfanos. No puede ser posible de que nosotros simplemente estemos acostumbrados a reclamar a través del teclado, y a través del teclado no se soluciona nada. A través de un estudio de grabación en un canal de televisión no se soluciona nada. Eso es levantar la voz, muy bien, pero vamos un paso más adelante. Tomemos acciones. Mañana, queridos amigos, desde muy temprano, el AFAVIT, que es la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo del Perú, va a hacer un comunicado. Pero también vamos a hacer una convocatoria para poder exigir a nuestras autoridades del Congreso de la República y del Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata. No más muertes en el Perú, no más viudas en el Perú, no más huérfanos en el Perú. Yo lo he vivido y sé lo que se sufre. Y sé lo que es difícil caminar en esta vida sin un padre, sin una madre, y peor aún si pierdes a los dos. Y aquellos padres que lamentablemente pierden a sus hijos, que el dolor es del doble seguramente. Y esto es en manos, a consecuencia de la delincuencia, pero fundamentalmente a consecuencia de estos gobernantes que no hacen nada. El corrupto no solamente es el que se roba la plata, el corrupto también, o doblemente corrupto, es el que tiene la plata y no hace nada. Porque se mueren de miedo los maricones estos. Se mueren de miedo en poner decretos de urgencia que pueda poner mano dura a estos delincuentes. Los congresistas se mueren de miedo al aperturar específicamente las leyes para sancionarlos como se debe, como por ejemplo, cuando tú te vas preso por delincuente, máximo pisas 35 años de cárcel. ¿Por qué no se les da cadena perpetua? ¿Por qué no se les da? ¿Por qué no regresa el decreto 085 que lo firmó Fujimori, que metía presos a estos delincuentes porque se los trataba como a terroristas y se los condenaba a cadena perpetua? ¿Por qué no se los mete presos y se los indica como traidores a la patria a aquellos policías que se coluden con estos delincuentes para asesinar, para matar, para robar a la gente inocente? Esos miserables también tienen que ser sancionados. Entonces, queridos amigos, ya estoy recibiendo los comunicados de TikTok cuando uno habla duro, porque tienen que saber ustedes que quienes administran estas redes sociales, X, TikTok, Facebook, para que sepa todo el Perú, esto lo administra la República. En sus manos está la administración de estas redes sociales que bien bonito nos han blanqueado a todos los que hablamos de política, y cada vez que les da la gana simplemente te cortan el TikTok. Pero si ustedes entran a algunas otras redes sociales donde ven pornografía, donde ven verdadero terrorismo, donde ven sangre, donde ven cosas crueles, no les hacen ni les afectan nada. Cuando ven algunos idiotas que andan por ahí hablando tontería y media y hablando supuestamente de política, que conocen muchísimo, cuando nunca en su vida siquiera han trabajado en el Estado, les permiten absolutamente todo. Pero cuando hablan, o cuando existen quienes hablan como yo lo estoy haciendo, exigiendo a un gobierno que está coludido con estos tipos, ahí recién saltan, como si metieras el dedo en la llaga, y salta la pus, y te anulan, y te hackean, y te roban tus cuentas, como ya lo han hecho con varios amigos que están abocados a la política y se manifiestan también desde estos espacios. Pero no nos vamos a quedar callados. Si nos tumban esta red, gracias a Dios hay otras redes sociales. Y si no, lo haremos por los medios de televisión. Pero fundamentalmente lo haremos en las calles. Lo haremos movilizando a la ciudadanía para que la gente entienda de que es la única manera de exigir nuestros derechos. Es la única manera de pedirle a este gobierno de que tome acciones inmediatas, de pedirle a este Congreso
que ponga mano dura en las leyes. ¿A qué le tienen miedo con salirnos de la Corte Interamericana? ¿A qué le tienen miedo de poner pena de muerte a estos miserables delincuentes? ¿A qué le temen? Les tiembla la mano. Y ese es el problema con esta clase política, que no son políticos. Lo vuelvo a repetir, son simples empresarios miserables que se aprovechan del Estado peruano para beneficiarse, así como lo hace César Acuña con sus universidades. Y así también hay varios como César Acuña en el Congreso de la República, como Luna, que también tiene sus universidades, y se aprovechan de ello. ¿Quiénes han sido los más beneficiados para destruir, por ejemplo, la economía o parte de la economía de los ahorros de todos los peruanos? ¿Acaso no ha sido el señor Luna, que ha liberado a diestra y siniestra la plata de todos los ciudadanos que lamentablemente en sus necesidades lo han recontragastado? ¿Con qué van a vivir en el futuro? Y eso pasa cuando no son políticos. Y eso pasa cuando no piensan en los ciudadanos, sino piensan en uno mismo, en sus intereses personales, en sus fondos de inversión, en sus universidades, en sus grandes empresas. Por eso es que tenemos esa clase política, porque es culpa nuestra, porque no sabemos votar. Pero a lo hecho pecho, y lo que tenemos que hacer el día de hoy es exigir que nuestra Policía Nacional defienda a estos ciudadanos y capture de una vez por todas a estos delincuentes que se sabe dónde están. Pero se muere de miedo este Estado, se muere de miedo este gobierno de tomar decisiones. Y si no se muere de miedo es porque están coludidos con estos delincuentes. Están como locos arrastrando el tiempo para acabar este gobierno. Y así los partidos se van acomodando y ven su mejor opción de llegar al 2026. Pero no piensan en quienes están perdiendo la vida en este momento. Por lo pronto, hasta donde he visto las noticias, todavía no se sabía si habían habido fallecidos en este accionar terrorista. Espero que no. Dios quiera que no. Porque sería muy lamentable que estemos perdiendo más vidas humanas en manos de estos miserables. Desde aquí nuevamente los convoco, queridos amigos, para poder salir a luchar en favor de nuestra patria. Y no me refiero simplemente a salir a figuretear, como lo ha hecho, gracias a Dios, el día de hoy el encarcelado Vizcarra, que se había ido como figuretti a levantar su bandera de lucha por la democracia, supuestamente, en Santa Rosa. Lo tenemos que hacer con conciencia, con convicción de defender a nuestros hermanos ciudadanos, a los pequeños empresarios, a los pequeños emprendedores que día a día luchan únicamente por llevar un pan a su casa, para educar a sus hijos, para alimentar a sus hijos. Hagámoslo por ellos, pero también por nosotros, porque nosotros en cualquier momento podemos lamentablemente sufrir un atentado de estos miserables. No dejemos que nos sigan avasallando como ya lo hicieron en los años 80 y 90. No permitamos que estos gobernantes, como lo hicieron en el año 80, digan que eran abigeos y hoy dicen que simplemente son delincuentes. No son delincuentes, son terroristas. Y a ellos hay que sentenciarlos a rajatabla. Hay que darles pena de muerte al que mata, sin razón, sin motivo. Y así tengan motivo, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie de esta forma. Y si ellos quieren actuar así, tiene que haber pena de muerte para que el que mate sea juzgado. Porque estos miserables matan por 10 soles, 5 soles, te matan por cualquier cosa. Delincuentes miserables que han llegado también al país, muchos de ellos, simplemente a delinquir a nuestro país. ¿Quién le va a reparar la vida a tantos ciudadanos que se nos están yendo? Y a tantos empresarios. Solo en Lima, 1000 empresarios, pequeños empresarios, han dejado sus negocios a consecuencia de las extorsiones. 1000 pequeños negocios han cerrado a lo largo de este año nada más. Sin contar todos los que ya han cerrado seguramente el año pasado y el anteaño pasado. 50 casas afectadas me comentan aquí. Esas 50 familias, ¿ustedes creen que van a poder dormir el día de hoy? Esas 50 familias tienen niños. ¿Ustedes creen que el trauma de la detonación de esa bomba va a dejar en paz a esos niños?
¿Por cuánto tiempo esos niños y esas familias van a tener que pasar para recuperar el susto que se acaban de llevar? ¿Por cuánto tiempo más vamos a soportar esto? Se los digo con conocimiento de causa. Yo he vivido en esas épocas difíciles. Yo he vivido en los momentos en donde venían los dinamitazos desde las 6 de la tarde, que te anunciaban que tenías que estar ya dentro de tu casa y que en la noche tenías que estudiar con vela. ¿Estamos esperando que eso nos vuelva a suceder? ¿Estamos esperando nuevamente tener que tener luz solo por horas? ¿Agua por horas? ¿Qué pasa si estos miserables empiezan a extorsionar a los de Sedapal y les empiezan a dinamitar la tarjea? ¿Qué pasa si empiezan a dinamitar nuevamente las torres de alta tensión para que distraigan a nuestras Fuerzas Armadas y distraigan al gobierno incapaz y sigan explotando las minas de manera ilegal? ¿Eso estamos esperando? ¿Qué más tenemos que hacer para que realmente entremos en razón y empezamos a exigir lo que realmente se tiene que exigir? Dejemos ya de lado la politiquería barata. ¿Ustedes creen que al ciudadano le interesa la izquierda o la derecha? Al ciudadano común como ustedes y como yo nos interesa vivir dignamente, como lo establece la Constitución Política en su artículo 1. Dignidad para todos los peruanos. Entonces, no es, miren, voy a interactuar un poco con quienes están escribiendo. Miguel Tarazona, puro bla bla bla. Te perdono por tu ignorancia, Miguel. ¿Y sabes por qué te perdono? Porque realmente no conoces lo que el Perú ha pasado en los años 80 y 90. Y la ignorancia es atrevida, pero no es un pecado. Por eso te perdono. Porque lamentablemente, cuando una persona conlleva su ignorancia a un debate o a una discusión, realmente da pena, y por eso es que estamos como estamos en el Perú. Por culpa de Migueles, el peruano vota por tontos como Acuña o como por delincuentes como Pedro Castillo. No caigamos en eso. Seamos sensatos. Yo no les estoy hablando absolutamente de por quién tienes que votar. Yo lo que les estoy diciendo y les estoy pidiendo como ciudadano es que levantemos nuestra voz de protesta. Exijamos a nuestras autoridades. Trujillo, mañana mismo, quienes me están oyendo y son de Trujillo, tienen que convocar a una movilización contra el gobierno regional, contra sus autoridades locales, porque no hacen absolutamente nada. Son unos ineficientes, unos burócratas literalmente ladrones y corruptos. Porque si algo hicieran, esto no estaría sucediendo en Trujillo en este momento. No estarían niños asustados o familias que se están teniendo que ir a dormir seguramente a la casa de algún familiar o algún hotel, si es que pudieran hacerlo. ¿Quién les va a reparar a estas familias tanta desgracia? Entonces hay que pensar, hay que razonar y hay que exigir con la verdad. Lo que nos está pasando, queridos amigos, no es broma. Trujillo se tiene que levantar. Y yo mañana a primera hora voy a llamar a quienes representan los colectivos ciudadanos en esa región. Voy a llamar a algunos amigos periodistas y tenemos que convocar a una movilización nacional. Trujillo se tiene que levantar. Trujillo se tiene que ir en contra de estos miserables delincuentes. Tiene que alzar su voz de protesta. Porque no podemos permitir. Para quienes recién se conectan, en Trujillo acaba de pasar un atentado terrorista hace un par de horas, donde han dinamitado un centro odontológico que ha destruido 55 viviendas alrededor de toda esa cuadra. Y no podemos seguir permitiendo que sigan sucediendo estos actos terroristas, queridos amigos. Perdónenme que me haya exaltado y me exalte de esta manera. Perdónenme por tener que cuadrar a quienes creen que estas son simples tonterías. Eso no puede suceder. Basta ya de estar peleando políticamente entre izquierdas y derechas. A nadie le importa eso el día de hoy. Queremos resultados. Y esos resultados tienen que ser
lamentablemente, por la ineficiencia del Estado, la reacción de los ciudadanos. Esta tiene que ser nuestra reacción, de indignación, pero también de exigencia. Por eso, convoco y les pido a nuestros hermanos de Trujillo que se levanten en voz de protesta el día de mañana, que salgan una movilización masiva y llenen esa plaza histórica que ha luchado en las revoluciones contra las dictaduras, contra el terrorismo y contra la delincuencia. Hoy es el momento de levantar nuevamente nuestras banderas de lucha democrática. Hoy es el momento de levantar nuestras banderas de paz. Hoy es el momento de exigirle a este gobierno incapaz que por lo menos haga algo antes de que se vayan. Y a estos congresistas que pongan las cosas claras, que les den las herramientas a nuestra Policía Nacional para que puedan actuar de manera eficiente, que les den el presupuesto que necesitan para poder dotarse de armamento, de vehículos, de chalecos antibalas. Y todo ello va a permitir de una vez por todas, así como se hizo con el terrorismo de Sendero Luminoso, hacerlo contra estos miserables delincuentes. Esa es nuestra tarea ciudadana, queridos amigos. Yo les agradezco una vez más que me hayan escuchado y espero que hagan eco de este llamado. Y lo vuelvo a repetir, no podemos soportar más la delincuencia terrorista en el Perú. No podemos soportar más a gobernantes como César Acuña y su partido delincuencial y como este gobierno incapaz que no hace nada. No podemos soportar más a la policía que se colude con estos delincuentes. Nosotros como ciudadanos tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Salgamos a movilizarnos no solamente en Trujillo, sino en todo el Perú. Porque caso contrario, y lo advierto el día de hoy, el Perú pagará las consecuencias en manos de estos miserables, como ya lo pasamos en los años 80 y 90. Lamentablemente. Y nosotros mismos tendremos que defendernos de estos miserables, como lo hicieron las rondas campesinas valientes que defendieron sus comunidades en las zonas altoandinas. No caigamos en eso. Hagamos eco de este llamado, queridos amigos. Esta no es una publicidad política. Esta no es una conversación simplemente para saber qué es lo que piensa el país. Esta es una exigencia ciudadana y voy a dar mi voz cada vez que se necesite a través de mi representada como presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo para poder exigirle a este gobierno que cumpla su función de cuidar a los ciudadanos de bien, de cuidar a los empresarios que están sacando adelante el país. Por eso es que muchos empresarios no se quieren ni formalizar, porque dicen, voy a pagar mis impuestos, ¿para qué? No hacen obras, se roban la plata, tenemos inseguridad ciudadana, ¿para qué pago impuestos? Y es un reclamo justo, es un reclamo social, y por eso entiendo a muchos de ellos. Pero tenemos nosotros como ciudadanos que embanderar la bandera literal de lucha democrática y en defensa de nuestros hermanos que lamentablemente vienen siendo aquejados por estas olas delincuenciales terroristas, y hay que llamarlo con nombre propio. Una vez más, agradecerles y espero que hagan eco de lo que el día de hoy les estoy comunicando, que es únicamente mis palabras de aliento para nuestros hermanos trujillanos, pero también de indignación por lo que viene sucediendo en contra de estas familias que han sido atentadas el día de hoy en manos de estos miserables delincuentes y terroristas. Muchas gracias y muy buenas noches.